La mayor manifestación de estudiantes en el condado Jefferson se realizó esta mañana. Vamos ahora de inmediato con mi compañero Samuel Rivera con la información de esta noticia que ha hecho titulares en todo el país. Gracias, compañeros. Una vez más, los estudiantes del condado Jefferson dejaron sus salones de clases para protestar. Se estima que unos 700 estudiantes salieron de las aulas de sus escuelas en el condado Jefferson para una vez más protestar por una propuesta del Consejo Escolar que se centra en la enseñanza de la historia en temas que promueven la ciudadanía, el patriotismo y el respeto a las autoridades. Los estudiantes, como en días anteriores, salieron en una muestra de desobediencia civil. Y es que para políticos como el senador demócrata Jesse Ulibarri, quien publicó en su página de Facebook lo siguiente: el Tea Party controla el Consejo Escolar del condado Jefferson y no quiere que los estudiantes aprendan el lado negativo de la historia de los Estados Unidos, prohibiendo a los profesores enseñar acerca de la esclavitud o de la bomba nuclear en Hiroshima. Educar es el propósito de las escuelas públicas, indicó. Esto en alusión a un sector considerado ultraconservador del Partido Republicano, el Tea Party. Esto para muchos ya tiene un manejo político y las protestas se estarían yendo hacia ese lado. Para organizaciones como la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles, la protesta de los estudiantes es una causa justa. Si están protestando es porque les interesa su educación, pero justamente las protestas son un derecho que respaldamos. Y creo que la currícula educativa debería promover la integridad académica y no responder a una agenda política. Lo cierto es que la polémica se ha desatado y en este nuevo día de protestas el elemento político parece tomar lugar en lo que para muchos era simplemente un desacuerdo entre los profesores con las autoridades de su distrito escolar. No quisiéramos meternos en temas políticos, pero estamos siguiendo de cerca lo que ocurre y estamos a favor de los estudiantes y su ejercicio de libertad de manifestarse. Estamos a favor de una integridad educativa y no a favor de una agenda política, recalcó. La propuesta de establecer un comité que revise periódicamente los textos y formas de enseñanza en las escuelas proviene de una junta elegida con 3 miembros conservadores que asumieron el cargo en noviembre pasado. Los otros 2 miembros de la junta fueron elegidos en 2011 y se oponen al nuevo plan planteado. Por su parte, el superintendente de educación del condado Jefferson se ha reunido con algunos de los estudiantes y renovado su oferta para continuar las discusiones sobre este tema. Respeto el derecho de los estudiantes a expresar sus opiniones de manera pacífica, dijo. Yo, sin embargo, prefiero que nuestros estudiantes se queden en clases. Organizaciones por las libertades civiles indican que las protestas no deberían cesar. Si los estudiantes siguen haciendo esto, algo podrían lograr. Vamos a ver en qué termina esto, porque las autoridades de educación del condado Jefferson permanecen en su posición. Retornamos con ustedes a los estudios. Gracias a Samuel Rivera y seguiremos muy de cerca estas protestas.